Mira, estuviste en todos estos años, tengo conociéndote ya para 13 años, 13, 14 años más o menos, si la memoria no me falla. Y en estos 14 años te he visto muy activo en el tema de las legislaciones que prohíban circos con animales en diferentes países. Y Así es. te vi muy activo en la prohibición de Bolivia, te vi muy activo en la prohibición en el Perú, en las legislaciones del Perú, pero por supuesto que la de Colombia fue un momento muy, muy romántico, muy enriquecedor y todo lo demás, porque incluso te acompañé en aquellos momentos en esa prohibición, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De tu trabajo, cómo lo vas llevando, pero anecdóticamente, ¿cómo fue lo de Bolivia? ¿Cómo fue lo de Perú? ¿Cómo fue lo de Colombia? ¿Y qué podemos aprender nosotros en estos países que estamos en vías de ese tipo de legislaciones? Pues sí, Roger, pues realmente es bastante bonito y esperanzador. Desde luego, pues siempre hay que hablar, algo que siempre me gusta aclarar y recalcar, y es que no podemos hablar de nombres y apellidos. Acá hay aquí los pasos son de procesos, de organizaciones también, desde luego, pero también de procesos amplios, de muchísimos combos, de muchísima gente que ha colaborado de una manera increíble y que no solamente han servido también de inspiración, sino pues han sido parte de esos avances. Tú, aquí veo que está conectada, por ejemplo, Gira, que también nos colaboró y no nos colaboró. Fuimos parte de muchísimas actividades increíbles. Perdón, saludos. Entonces, Sí. claro, entonces, y mucha gente que hasta de pronto ni siquiera conocemos y que hicieron tantas actividades desde el volante, desde la pancarta, desde cualquier expresión básica, sencilla, artesanal o muy elaborada, cada uno desde su oficio, desde su profesión, y, Y la voluntad y política, como porque ir no podemos generando esas olvidar, semillas, pero no podemos olvidar también la voluntad política, porque todo esto fue un por proceso, pero supuesto. si no hay la voluntad política de decir sí, estamos mal. Entonces, y sí, evidentemente la voluntad política. Y la voluntad política pues está completamente casada con los movimientos sociales, con la participación ciudadana, con esa presión que hagamos como ciudadanos, porque finalmente pues nosotros, por ejemplo, los que no somos parte, digamos, de poderes políticos como tal, sino que mantenemos la independencia. Y, buscamos es eso, digamos, como la voluntad política por parte de todos los sectores, de todas las bancadas, de todos los colores políticos. Y eso fue una cosa muy interesante que sucedió en los países latinoamericanos que han llegado a prohibir el uso de animales en los circos. Y, y ahí viene, digamos, la influencia y el avance importante que en ese momento dio Animal Defender International, ADI, que digamos, para quienes no conocen esta organización, pues es una organización británica de protección animal que está presente en varios países del mundo y aquí en Latinoamérica la oficina para asuntos latinoamericanos está acá en Bogotá. Y pues nosotros con Yanni estamos a cargo. Y pues nada, digamos, el tema que me parece muy interesante y fue como el punto nuevo que se convirtió en un referente fundamental fue las investigaciones que hizo ahí en todo el mundo y también en países latinoamericanos en circos. En circos donde se demostraba cuál era el entrenamiento, cuál era el paso a paso, el día a día, los animales que estaban esclavizados y maltratados, digamos, con unos métodos de entrenamiento muy fuertes, muy violentos, pura tortura. ¿Por qué? Digamos, el sentido común demuestra que un elefante, un oso haciendo esos actos antinaturales en esta arena o en este círculo del circo, o en el ruedo de la plaza de toros, o en el coliseo gallístico, los gallos, digamos, todas estas actividades que los ponen a hacer, pues evidentemente pues uno no tiene mucho, no, uno no debería de tener La- más argumentos, sino decir, esto está mal, esto es exacto. evidente, el sentido común, cualquier, o sea, no tenemos que ponernos
no deberíamos ponernos a meter infiltrados en los circos o en determinados espacios para demostrar que las granjas peleteras y que el uso de piel de cueros está mal, que el mismo consumo de carne está mal. En fin, pero toca. Toca porque definitivamente no estamos solamente como vemos nosotros el mundo, sino también como debemos avanzar, digamos, en la agenda legislativa a favor de la protección de los animales, sino también los cambios culturales que necesitamos para llegar a ello. Claro, pero te digo, alguna vez en estas investigaciones, porque para las personas que no sepan, estas investigaciones se hacen con cámara oculta, son con infiltrados, se lleva, bueno, porque lo que está a la vista no necesita anteojos, pues, o sea, lo que pasa en un ruedo, lo que pasa en el circo no necesita anteojos, pero para argumentar a veces hacía falta tener una serie de investigaciones. Esas investigaciones tenía, bueno, activistas que a veces tú llegas y los contactas y esto entra en el sentido de, bueno, se infiltran, toman fotografías, toman videos, se recopila esa información, ¿no? Vamos a hablar del caso de los circos, ¿no? Que son los videos como que más sonados. ¿Alguna vez ha habido alguna implicación legal por el uso de estas herramientas? O sea, en Digamos el tema de contra. las investigaciones. Sí, claro, entiendo. El tema de las investigaciones, por ejemplo, Adi es muy cuidadoso con ese tema. Y tan cuidadoso es que nosotros no conocemos a los investigadores. Tan cuidadoso es que es un equipo completamente diferente el de ADI que se encarga de eso. Nosotros estamos encargados desde la parte, eh, digamos, del cabildeo, de los apoyos legales, la parte visible, pero digamos los investigadores, el equipo jamás lo conocemos, es un trabajo aparte y nosotros pues recibimos pues esa investigación. Los investigadores pues desde luego son de ADI, pero es un equipo completamente diferente al de campañas. Y precisamente es eso, me parece muy interesante porque nosotros no tenemos necesidad de conocer a los investigadores, que son personas que se infiltran a trabajar en el circo. Y por la Sí, porque hay seguridad de personas, ellos, pues hay nosotros. activistas que quieren ser anónimos completamente o necesitan ser anónimos. No les interesa figurar ni decir esto. Hay otros que sí, hay otros que no. Bueno, y precisamente es un trabajo de todos, ¿no? Ahí el tema legal es que no son imágenes ilegales, no Ok. son imágenes de investigadores que hayan ingresado de una manera ilegal, irregular, sin autorización. Y como son espacios que no están protegidos por la legislación, por lo menos en el contexto colombiano, y nosotros finalmente tenemos legislaciones muy similares. Entonces no es un centro nuclear ni de seguridad, no es un ejercicio, un tema diplomático. Entonces, por ejemplo, las investigaciones que nosotros hicimos en el caso colombiano, del uso de animales en algún entrenamiento, un manejo irregular de los animales que tenían ahí para pues, encerrados y usados en su show, fue usado por el Ministerio de Ambiente precisamente para interponer unas sanciones al Circo Gasca. Y el mismo ministerio recopiló la información, no solamente la información que se logró por medio de cámaras ocultas, sino simplemente los informes, digamos, informes fácticos y científicos de la manera como estaban siendo tratados esos animales y la posibilidad, digamos, había todos unos casos de un probable caso de tráfico de fauna, especies exóticas, nativas, entonces, digamos, todo eso le funcionó, le sirvió al Ministerio de Ambiente para interponer unas acciones legales antes que la ley nacional por vía legislativa se diera. Y evidentemente, ah, digamos, no hay unas cifras exactas en boletería por mucha, digamos, por ellos mismos, porque son muy celosos también con entregar información. Por lo que sí nos podíamos dar cuenta de una manera muy sencilla es que la gente volvió al circo porque estaban ya, las personas podían ir al circo y tranquilas, digamos, por lo menos con cierto sentido de empatía, sabiendo pues que no iban a haber, digamos, animales, unos shows que muchas veces pues eran los menos atractivos realmente, porque a mí por lo menos me encanta el circo y me encanta ver, bueno, los payasos no tanto a veces, aunque sí es un buen show, pero a veces todas estas maromas que hacen, todo esto es muy simpático, y el mundo del circo, que en sí es muy bello, tiene todas las herramientas, tiene todo
un talento humano, artístico, cultural suficiente sin necesidad de usar animales. Fíjate que qué bueno que toquemos todos estos temas, porque supongamos que nosotros, supongamos que queremos llegar a un país o en una ciudad, una localidad, una municipalidad, y las personas que nos están yendo quieren eh, introducir una petición para que se eliminen los circos con animales en su ciudad, o en su estado, o en su país, ¿no? Pongamos el caso. ¿Cuáles son los argumentos que debe tocar? En primer lugar, bueno, todo lo que tiene que ver con el maltrato animal, yo creo que está de plano ponerlo, ¿no? O sea, colocarlo, exhibirlo. Todo lo que tiene que ver con el maltrato animal y las cosas evidentes que se ven en los circos, como el entrenamiento y como el hecho ya de que un animal esté ahí. ¿Qué otros puntos podremos tocar? La seguridad. La seguridad, digamos, hay unos puntos de que es la salud y la seguridad pública, que también es universal, porque los riesgos en seguridad pública son permanentes y completamente evidenciados. Como los casos Una, de escape de animales que han terminado con víctimas humanas, desde el adiestrador, el público. Hay un caso muy particular que precisamente nos sucedió en Perú con uno de los leones que fueron rescatados. Y te lo cuento así súper rápido y es una muestra perfecta de muchísimas cosas, digamos, desde a veces que las autoridades cómo tienen que esforzarse para cumplir bien la norma, la misma burla por parte de ese sector ciudadano que es el sector del circense, lo que sucede con los animales y todos los riesgos que hay cuando cuando se está trabajando con animales, en este caso silvestres, en este caso exóticos. Y sucedió en el año, ya cuando en Perú se había prohibido el uso de animales en los circos, está en proceso de aplicación, como en Bolivia, como en Colombia, en Perú, se trabajó conjuntamente con el gobierno para la aplicación, lo que quiere decir el rescate de los animales para llevarlos a un santuario especializado. El circo negó, con mañas legales, negó la entrega de 3 animales, si no estoy mal, entre esos 2 cachorros, pero cachorros ya grandes. Y uno de esos, digamos, bueno, entonces el equipo de ADI, que es un equipo especializado también en el rescate, pues tuvo que devolverse porque pues, legalmente no podía rescatar a estos animales, porque son operativos que se hacen con la autoridad ambiental, con la policía, generalmente con fuerzas disponibles, fuerzas especiales, de antidisturbios, de seguridad, digamos, teniendo en cuenta también la reacción que van a tener los cirqueros en el momento del decomiso o la entrega de los animales. El hecho, ellos, los circos, este circo haciéndose valer con algunas mañas realmente jurídicas, no entregaron estos animales y curiosamente, al poquito tiempo, uno de estos animales en un show completamente irresponsable dentro de la jaula del león, hacen ingresar a una de las asistentes y pues el león llegó, la cogió del cuello y empezó a pasearla por todo el escenario. Que este es un espectáculo afortunadamente, que están viendo niños y niñas y que eso va a perturbar toda la vida, por supuesto, la psiquis de esto. O sea, tiene otra implicación. Pues aparte de la seguridad también tiene implicación psicológica. exactamente. Y la demás señora también cómo habrá quedado, quedó traumatizada. ¿Y culpando a quién? ¿Culpando a León o culpando al Al circo? circo, obvio, ¿Al claro. adiestrador o a quién? Entonces, evidentemente, eso fue la oportunidad perfecta para decirle al gobierno, vea, acá el recurso legal que irresponsablemente el circo acudió y que irresponsablemente le permitieron, provocó esto. Afortunadamente la señora tenía un saco de estos horribles cuello tortuga y algo pasó y no pasó a mayores. Pero nos funcionó perfectamente para rescatar a esos animales que faltaban. Y bueno, ya afortunadamente después de este episodio, pues ellos ya llegaron a un centro de rescate temporal, ahí mismo en Lima, que después fueron ya trasladados al santuario en Sí. Sudáfrica. Entonces tenemos este punto, pues tenemos la parte sanitaria, bueno, la parte de seguridad, ahora la parte sanitaria, ¿no? Estamos viendo el COVID, estamos viendo un confinamiento mundial precisamente por el hacinamiento de animales, la exposición de animales al público, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un argumento dentro de nuestras peticiones para la prohibición de circos con animales.
Los riesgos zoonóticos en los circos y en cualquier espacio donde haya manejo de animales siempre va a estar. Y mucho más cuando son espacios itinerantes. Un circo tradicionalmente es itinerante. Entonces, si, por ejemplo, para tener un refugio de animales hay que cumplir con una normatividad que debería ser eficiente y tener unos manejos pues, manejo pues, de basuras, de excretas, todo el tema de salud para los animales, el contacto con ellos, el equipo humano que está trabajando con ellos, las separaciones, digamos, todo el manejo en el lugar. Si se complica y muchas veces se dificulta para un refugio que es fijo, imagínese usted pues, en un lugar que es itinerante, que el mismo material de las jaulas, de las carpas, pues no va a garantizar una asepsia que le beneficie al animal y a las personas, digamos, que están ahí trabajando o a los mismos visitantes, o también a otros animales. Porque, por ejemplo, algo que también evidenciamos es que hay muchos animales domésticos en situación de calle que llegan ahí nomás al lado de la jaula del león, del tigre, del elefante, de la cebra, y Y puede pueden ser, convertirse también en un vector y generar pues una exacto, pandemia en la zona, digamos, algo completamente difícil de controlar. Pues lo con un explicaste virus al que comienzo. en cuarto lugar. ¿Qué otra cosa, qué otro argumento podríamos estar esgrimiendo, exponiendo en ese Consejo Legislativo, Consejo Municipal? Yo creo que también depende mucho del contexto donde está. Y también hay que hacer una investigación en cada territorio de cómo están las normas. Algo que Ok, logramos aprovechar y que lo hemos aprovechado en algunos de los países es como que en cada país o en cada municipio o en cada territorio, que es cultura, que es tradicional, cuáles son las expresiones artísticas o culturales que se deberían explotar, cuáles son también las alternativas. Entonces, en ese sentido, nos encontramos que podemos encontrar leyes que nos pueden beneficiar, como sucedió, por ejemplo, en Colombia, que hay una ley del 2011 que considera que los espectáculos, digamos, es una ley de artes escénicas, le da algunos beneficios a los espectáculos públicos, a los espectáculos de las artes escénicas, beneficios de quitarles impuestos, en facilidades en los permisos, en las licencias para funcionar, con unas excepciones. Y por ejemplo, en Colombia no se considera espectáculo público de artes escénicas las corridas de toros, los circos con animales, los eventos hípicos, y esa ley que no fue hecha por animalistas ni nada por el estilo, sino fue hecha por el gremio cultural, desde el gremio cultural que vive diariamente, el gremio cultural académico y el gremio cultural intelectual, consideró esta ley, fue trabajada con todo el gremio circense. Y buena parte, el gremio cultural entre eso circense, y buena parte del gremio circense estuvo desde luego en contra pues, de los borradores de cuando era proyecto de ley, porque fue un proyecto de ley presentado por el nuevo Ministerio de Cultura. Y a ujú, pesar de eso, de una manera muy argumentada dentro de lo cultural, el funcionario encargado pues, de este campo dentro del ministerio defendió el tema de que no hay que usar animales en ningún espectáculo, no más allá de lo ético, es porque simplemente no corresponde a las tradiciones, a la cultura del país y latinoamericana misma. Entonces, esas son herramientas que nos va dando el contexto de cada país o de cada territorio y que lo mismo que sucedió, por ejemplo, digamos, en algunos países, las prohibiciones no se podrían dar de una manera regional, sino solamente nacional. Muchas veces en varios países nos encontramos con esto, y básicamente la alternativa pues eran como regulaciones muy fuertes, muy extremas, que en su aplicación prácticamente pues conducían a la abolición. retomando un poco, lo que estás diciendo, me ha pasado muchísimo haciendo cabildeo, lobista en Venezuela, que a veces la traba para hacer algo es una ley.
que no tiene nada que ver con los animales, pero es algo que me está haciendo, que me está trabando, o una ordenanza, o un protocolo. Entonces a veces es trabajar un año o trabajar 2 años en cambiar ese protocolo, cambiar esa ley o cambiar esa ordenanza para poder insertar lo que yo quiero o por oponer la ley que yo pretendo. Son muchos casos, no quiero hacer referencia a alguna en particular, pero te ha tocado eso, o sea, cambiar o trabajar en un cambio de algo que no tenga nada que ver con los animales para poder hacer lo que quieres con los animales. Así es, y lo vemos, digamos, lo vimos en el contexto de la prohibición de los animales en los circos, y lo vemos en cualquier norma que de alguna manera, digamos, de una manera indirecta, también está afectando a los animales, tiene un impacto frente a los animales, positivo o negativo. Entonces, ahí, eh, digamos, lo que te digo, en cada territorio o digamos en cada país, algunas leyes se pueden modificar de una manera muy amplia, muy general, eh, y también teniendo en cuenta pues el tipo de ley, si es un estatuto, si es una reforma constitucional, digamos como ley ordinaria no puedes reformar la constitución, desde luego, pero por ejemplo cuando ahorita, digamos, logramos la prohibición del testeo de cosméticos en animales, Que ese es no otro tuvimos punto. necesidad de reformar otra ley, no tuvimos que reformar una ley sobre consumidor o sobre investigaciones biomédicas o sobre el tema neto de cosméticos, sino solamente con una ley era suficiente, con eso podemos reformar todas las leyes que fueran necesarias, por el tipo de normatividad. Y si fuera algo constitucional, sí, el trámite sería mucho más dispendioso, muchos más debates y menos tiempo. Digamos, la ley que presentó el Ministerio de Cultura era una ley de cultura general muy diferente al tema de los animales. Ok. La prohibición de los animales en los circos en Colombia en el 2013 fue un proyecto de ley ordinario de un congresista, un equipo de representantes a la Cámara, diversos partidos políticos, siempre buscamos que haya como una integración. Bueno, Entonces, fue una iniciativa legislativa de no de un congresista en particular de determinado partido político, porque nosotros siempre nos hemos esforzado para que sea un compromiso de todas las bancadas políticas, de todos los colores políticos, y listo. Pero sí fue ese proyecto de ley en su momento, cuando fue proyecto, fue apoyado por el Ministerio de Ambiente, que ya el Ministerio de Ambiente es el que tiene la competencia con el tema de los circos con animales, porque el Ministerio de Ambiente era el que tenía que ir de la mano con las autoridades ambientales regionales para hacer las inspecciones para comprobar el estado que tenían los animales. Y como no, y ahí viene una cosa interesante, es como el doble o triple lobby. Y es también, no solamente es el cabildeo a los congresistas, a los legisladores o a los diputados, sino también es hacer un cabildeo muy diferente, pero también de apoyo mutuo a los sectores de gobierno, al poder ejecutivo. Y ahí es fundamental porque nosotros con el Ministerio de Ambiente ya hemos tenido procesos, ya hemos tenido unas mesas de trabajo, porque desde el comienzo el Ministerio de Ambiente sí quería regular, por lo menos regular, y si, digamos, el objetivo final sí era prohibir. Entonces, digamos, de tiempo atrás ya teníamos al Ministerio de Ambiente de aliado, que afortunadamente en ese momento siempre está como la preocupación de los cambios de ministros, algo muy común en Latinoamérica, sí. que cambian muy fácil y muy rápido. Pero finalmente pues tuvimos ese apoyo por parte del Ministerio de Ambiente ratificando la necesidad de que este proyecto de ley fuera aprobado en su momento. Y la de testeo, digamos, esta ley, pues cuando fue proyecto de ley, fue discutido inicialmente en una mesa de trabajo, pues que no es una votación oficial ante el Congreso, naturalmente, sino es una mesa de trabajo. Fue interesante porque pues es una pequeña ley, involucra 5 ministerios. El principal ahí, digamos, el rector ahí es el Ministerio de Salud. Ellos simplemente dan como un visto bueno, pero si el congresista quiere presentar el proyecto de ley como quiera, debe ser discutido de esa manera. Que en el debate y con los conceptos del gobierno el articulado se modifique, ya es otra cosa. Son, como quien dice, bueno, son los dos últimos puntos donde
donde estuviste involucrado visiblemente, ¿no? Porque yo sé que tienes muchas cosas aparte, ¿no? Entonces está legal. En Colombia tenemos 5 discusiones dentro del Congreso de la República, ¿no? Tenemos 5 discusiones, son 5 pasos que se tienen que llevar. Entonces eso podría pasar, esos 5 años podrían ser 1 año, podrían ser 2 años o 3 años de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la primera discusión? ¿Cuándo se discute por primera vez? Por eso me gusta, digamos, como ratificar los procesos que ya venían de tiempo atrás. Y por eso me gusta reconocer y desde luego dar todo el, digamos, el agradecimiento necesario, porque había mucha gente que estaba molestando en el Congreso para que se prohibiera el uso de animales en los circos, que no fueron escuchados, que no era el momento histórico, eso sí no sabemos. Que de pronto el tema de las imágenes de las investigaciones cambió un poco la historia de la campaña, puede ser por ahí. Y yo iniciaría ahí. Digamos, en los países que tenemos Congreso bicameral, son 4 debates para este tipo de leyes ordinarias. Entonces, Okay. comienza por la comisión especializada en el tema. En esta fue la comisión quinta, que es la comisión encargada de temas ambientales, agrarios, también de producción animal. Una Y comisión de digamos que ambiente, generalmente digamos una sí, comisión de ambiente. es, yo, vamos, con mucho cariño para los congresistas que son miembros de la comisión, tanto de Cámara y tanto de Senado, es más la discusión de recursos ecosistémicos que ambiente, Ok, me hago entender, porque las ya. discusiones que tradicionalmente se han dado en estas comisiones, que en teoría son de ambiente, son discusiones básicamente de ganadería, de porcicultura, de exploraciones de hidrocarburos, minería. Sí da la discusión de cómo se afectaría el ambiente, pero finalmente como una necesidad para el humano. ¿Cuántas personas más o menos hablamos en esta comisión? Allá. En la Cámara de Representantes, la Cámara de No en la Cámara, Representantes generalmente es en la en la pequeña comisión, comisión, vamos por paso. En la en comisión la cuando comisión de la Cámara, por eso. En la comisión de la Cámara de Representantes son cerca de 19 congresistas. es Y decir, que en la tenías que convencer a comisión 10. hay Me quedo, 19. Ah, sí, claro, claro, pero no, no, pues en quiero ir, cabildeo es exacto. Y en de que quiero ir por Senado, paso para decir, lo que quiero es que la gente entienda un poco, ¿no? Que primero tienes que ir a una visión de la cual tú tienes que convencer por lo menos a la mitad más uno, para que pase a un segundo debate, ¿no? Entonces, en el primer exacto. debate, que vamos aproximadamente unas 20 personas, tenemos que convencer a 11. Hay unos congresistas que ni siquiera se les hace un ejercicio de cabildeo porque pues evidentemente no nos van a recibir No vale porque la ya tienen claramente tienen claros sus intereses. Pero bueno, entonces digamos de la aprobación en esta comisión, de la comisión especializada, pasa a la plenaria. En este caso la plenaria que está compuesta por 170 congresistas. De ¿Cuántos ahí congresistas? sale la Perdón. aprobación 170 representantes a la Cámara, que son los que Y conforman toda la Cámara de Representantes. entonces estamos hablando de la Cámara Baja, la Cámara del Representante. De 170, de representantes. los cuales, Sí. exacto, y para que pase, necesitas convencer, llegar, que el mensaje llegue y que tiene que 16 son 8, 85 personas, 86. Tienes que convencer a 86 representantes, si Mínimo, saco mal la cuenta, mínimo. ¿Mm? mínimo. Y teniendo en cuenta que el quórum, que muchas veces en esa época cuando que no había pandemia, digamos, que no se sesionaba de una manera virtual, digamos, algo que sí tengo que agradecer de lo virtual es que se garantiza la presencia, se garantiza De el todos. quórum de los congresistas. Eso sí, digamos, así se conecten en el lugar que quieran de su casa o en la finca o en el carro o en el café, donde sea, pero por lo menos se conectan y ahí están. Y no se pierde tiempo legislativo y no se pierde tiempo para la agenda como tal que hay en el Congreso. Vamos a una comisión de 20 personas, de las cuales necesitamos tener por lo menos 11. Y de ahí pues tenemos que
que no necesariamente son estos mismos 11 los que van a la Cámara de Representantes, en la Cámara de Representantes, ¿no? Porque la Cámara de La Representantes plenaria. somos la plenaria de representantes, que son 107, de las cuales tenemos que convencer a por lo menos 86 personas. Pasamos a una tercera discusión. Ya la tercera discusión es en el Senado, si no me equivoco. En la Comisión de Senado. Y ahí tenemos ¿cuántas personas? Acá es una comisión bastante pequeña realmente, son como 12, Son uno 13. que convencer a 6 o 7 de esos 12 o 13. Así es. 6 o 7 totalmente distintos a los que ya vienes trabajando. Y Así ligando que es. todos los que vienen trabajando no se vayan a voltear en el camino. Así es. O no asistan. Hace una época había una tradición como de votar todo en bloque. Y depende Uh -huh. mucho del presidente de la comisión. Pero por transparencia, por un debate riguroso, siempre preferimos, así la estrategia indique que puede ser mejor votar en bloque y ya. Aquí se le llama pupitrear, que es, ¿estás de acuerdo? Listo, golpean su curul y ya listo, con eso es suficiente, votaron en bloque, ni siquiera tuvieron un análisis de cada articulado. Entonces sí preferimos que lo discutan, porque siempre pues hemos tenido en los proyectos de ley, siempre hemos tenido proposiciones o enmiendas en medio del debate, que digamos que es como la parte dentro de todo el trámite, es la parte más preocupante, es como el momento, el clímax de la película, que esa enmienda que llegó, esa proposición que llegó, puede afectar por completo todo el trámite del proyecto de ley, puede afectar el mismo proyecto, le cambia Ahí hay un la punto, redacción, le cambia todo. no, es que yo recuerdo, si mal no recuerdo algo de anécdota, hasta el momento de cuarta discusión, era, por lo menos en el caso de los circos, era la prohibición de animales en circos. Es decir, la palabra Todo. silvestre no aparecía hasta la cuarta discusión. Exacto. Y cuarta discusión se la agregaron. Exactamente. Exactamente, y fue las situaciones difíciles en esos espacios, y es, bueno, lo ideal es que todos los animales se hubieran prohibido, todos los animales en los circos se hubieran prohibido, incluyendo los domésticos, tanto silvestres y tanto domésticos. Sufren por igual, estamos hablando del individuo. Pero entonces ya el último debate en una postura patética realmente de un senador, que es muy popular, realmente muy populista más bien, prefiero decirlo, empezó a decir que no, que qué problema había con tener un lorito, o sea, haciendo como sacando otros símiles, entonces estaba que hay un lorito que mi abuela, ¿cómo se lo voy a quitar? Y yo no le veo un problema a un perrito que está en el circo, bueno. Y empezó, y digamos es un senador en particular que el show que monta pues es perfecto porque habla muy bien, es un tipo pues bien parecido, tiene un muy buen tono, tiene un buen volumen, argumenta, obvio, digamos, la verborrea sucede, se da en todo lado, entonces grandes palabras, muy elocuente, un caballero, evidentemente es un caballero, pero generó pues un conflicto dentro de la comisión que si seguíamos y que seguimos permitiendo que ese debate que él quería dar pues, continuara, pues nos iba a tumbar el proyecto de ley ya en el último debate. La decisión ahí en el momento del debate por medio de los senadores fue permitir esta excepción que en la práctica, que digamos está por verse todavía, estamos haciendo tratando de hacer un análisis nacional y como casi una caracterización si lo logramos. Cuarta discusión, y justamente llegan y te pusieron, o sea, no te cambiaron un artículo, no te cambiaron el título de la ley, ¿no? O sea, todo lo que vienes trabajando durante años con este proyecto de ley, lo que tú dices, los grupos anteriores y todo el proceso de mucho tiempo, tú estás allí y la gente te está viendo y te está señalando. Y entre los que te están señalando, estamos hablando de, por supuesto, los animalistas y hasta los grupos radicales animalistas, eso que te dicen, o es con todos los animales o es con nadie, ¿no? O sea, como que te van a criticar precisamente por, y creo que hasta el día de hoy te están criticando por esto,
porque no saben precisamente en los pantalones que tienen que tuviste que meter, no estuvieron en tus zapatos para tomar este tipo de decisión. Nos encontramos con todo. Nosotros tradicionalmente, digamos, no nos involucramos como en las discusiones, mucho menos cuando son tan estériles, que finalmente no llevan a nada. Escuchar, desde luego siempre vamos a escuchar, desde luego siempre se trata de hacer los procesos de una manera participativa, amplia. Algo que enseñó, digamos, algo que logró el uso, la prohibición de los animales en los circos, no fue solamente el título y lograr salvar a varios animales, salvar a los que estaban siendo víctimas y los que podían ser víctimas, los que venían en el futuro, sino también descongelamos el Congreso porque llevábamos muchísimos años, llevamos 24 años sin que el Congreso tratara un solo tema de pues aprobara algo de protección animal. Y durante 2 semanas los congresistas los teníamos ya aturdidos con el tema, porque hicimos un concierto con nuestro amigo Chucho Merchán y hacíamos de todo con los amigos de Muro de Espuma, los llevamos disfrazados de payasos a cada una de las oficinas de los congresistas, entonces no éramos solamente nosotros en corbata haciendo lobby, sino eran los payasos haciendo humor, no, una cosa, y en espacios tan estresantes les sacaban risas a estos manes, no, fantástico. No, sí, claro, y digamos lo que podían estar opinando los demás grupos, los demás sectores, y entre comillas la retroalimentación que podrían estar haciendo. Y digamos, sucede lo mismo que en cualquier otro espacio, porque también hicimos una gira nacional y lo que nos encontramos es que también había grupos que estaban pidiendo, y grupos súper organizados y muy, digamos, comprometidos con el tema de la defensa de los animales, pero ya cansados que los proyectos de ley anteriores no habían sido aprobados, decían, venga, ¿por qué no más bien buscamos una regulación? Pero realmente fue para dar un gran paso se diste solamente una palabra, ¿no? Y eso es lo que, qué difícil de repente dice, bueno, una palabra puede perjudicar a tantos animales y en este momento dice, bueno, pero vamos a ver un poquito cuántos estamos salvando, ¿no? Exacto, exactamente. Porque digamos, dentro del mismo Congreso, los asesores, digamos, aquí se les dice Los UTL, que son síndicos. las unidades de trabajo legislativo, los asesores o los asistentes de los congresistas, que acá cada congresista, como los concejales de Bogotá, pueden llegar a tener 10 asesores, un equipo de 10 personas. Entonces, dentro de ellos, pues obviamente pues, se comunican y en esa época apostaron. Y la mayoría apostaban que el proyecto de ley iba a caer, como ya habían caído los demás, y como no iba a pasar, no iba a ser aprobado nada que tuviera que ver con protección animal. Entonces, digamos, se logró destrabar esa parte en el Congreso, se descongeló la voluntad política para dar un paso a favor de la protección de todos los animales. Y de ahí también se logró, digamos, no, pues me parece, hay que reconocerlo, se dio como ese llamado para perder el miedo a meternos en los contextos políticos. Estamos en esa cuarta discusión, ¿no? O en este cuarto debate, tuviste que lidiar durante todo este tiempo con conservadores, con liberales, con ultraconservadores, con partido laborista, tuviste que con el Partido Verde, con la izquierda, con la izquierda radical, la izquierda moderada, ¿no? La centroderecha, con todo el mundo tuviste que lidiar, ¿no? Porque tuviste que lidiar con muchos elementos dentro del Congreso para conseguir, como venimos diciendo, los primeros 11 votos, después conseguir los 80 y pico de votos, después conseguir los 13 votos adicionales o los 6 votos adicionales del Senado para llegar acá. ¿Y aquí cuántos votos en total eran? ¿140? Aquí en Senado eran ya 106 106. en toda la plenaria de Senado. Necesitabas ahora del Senado, de los cuales solamente tenías 6 votos ganados, 7 votos ganados, conseguir 45 o 50 votos más. Así es. Y si me lo preguntas, y es algo que siempre he querido recalcar, es que desde el tiempo que llevamos trabajando en el Congreso, acá en el contexto colombiano, el mayor apoyo lo hemos tenido de partidos de centro derecha, en su mayoría. Parece El mentira. último, Bueno,
Parece El mentira último congreso, que tengamos que estar convenciendo a la izquierda. Eso a veces me parece insólito, ¿no? Pero pasa mucho es en algo países como increíble. Colombia. Decimos, bueno, bueno, es que ese es otro capítulo para todas estas charlas, porque es Para otra, cuál es el exacto. partido más amigable con los animales. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que, digamos, yo soy de los convencidos que la protección de los animales no tiene color político, No, para bien o de para mal. hecho, es Ya la que los no, une o sea, yo siempre he dicho que los animales unen a los partidos, bien sea para defenderlos o para atacarlos. En eso es lo único que así se es, ponen de acuerdo, es en los así animales. es. Vamos a la quinta discusión. La quinta discusión que me imagino, eh, yo recuerdo el mensaje que te envié y cuando te envié el mensaje, que me acuerdo te lo mandé por WhatsApp cuando se logró, me temblaban las manos y estaba yo caído de lágrimas porque me pongo en tus zapatos, veo el sentimiento que le has puesto a esto, porque estuve en Colombia buena parte de esto y hasta te mandaba muchos saludos con las personas que venían de Venezuela para Bogotá y fue lindo todo. Y me temblaban a mí las manos enviándote el mensaje de felicitación, o no recuerdo si era mensaje de voz escrito, pero yo sé que me temblaban las manos cuando se logró. Yo pensaba, ok, si yo estoy así, ¿cómo lo estará recibiendo Eduardo? ¿No? Porque me imagino que estará recibiendo, aparte del mío, 17 millones de mensajes más, ¿no? Pero al mismo tiempo no los estarás viendo porque no cabrás en ti cuando ves ese momento que aprobada la, la medida, pues aprobada la moción. ¿Qué sintió Eduardo Peña en ese momento? En ese momento, pues es que en ese momento es bastante raro porque ya se ha dado como, digamos, yo creo que, digamos, la parte más fuerte ni siquiera fue a lo último el último Del debate, proceso. al final, pues, digamos, sí, fue la celebración, es la tranquilidad, digamos, es otro momento también del trámite porque pues no todo queda ahí, por ahí que hay, digamos, luego la aprobación por el Congreso, pues queda la sanción presidencial, la firma del presidente en su momento. Mm. Sin embargo, el momento más fuerte fue en la comisión en Senado, porque ahí tuvimos desde los proyectos anteriores el mismo senador con mucho poder en la comisión, porque había sido presidente de la comisión, porque era de poder de partido mayoritario, porque, digamos, no solamente es estar el congresista por estar, el legislador simplemente por estar, sino el poder que pueden tener dentro de las comisiones, dentro de su propio partido político, desde luego dentro de todo el Congreso. Siempre hay congresistas con más poder que otros. Entonces, ahí este congresista que les digo, el senador estaba completamente en contra del proyecto de ley y él como presidente, su última acción como presidente fue autonombrarse como ponente del proyecto de ley para darle ponencia positiva, para tumbarlo, Y tú, para hacerlo caer. Y él pasaba su presidencia a ya a una senadora, y la senadora pues ya recibió pues no podía hacer más, no podía quitarle la ponencia a él. Lo que sí logramos, digamos, con la presión, es que la presidenta nombrara a otro ponente. Y ese otro ponente, que fue el del Partido Conservador, que era un hombre que no tenía idea del tema, por ejemplo, que me llama muy, digamos, me parece interesante tenerlo ahí porque en algunos países, haciendo otro paréntesis, en muchos países nos quieren poner a pelear a los animalistas y al sector rural, al sector del campesinado. Y uno, no podemos caer en ese error, no podemos caer en esa trampa nosotros como defensores de animales. Y dos, digamos, en Latinoamérica eso no funciona, porque este senador del Partido Conservador que recibió la ponencia para que fuera a favor, señor del Partido Conservador, repito, y completamente de campo. El momento, ahí sí la lágrima, la cosa que ¡ah! Fue esa discusión en la comisión de Senado, en la que por mayoría no aceptaron la ponencia negativa que hacía que cayera, que se archivara el proyecto de ley y aprobaron la ponencia positiva de este senador amigo.
Y bueno, ese fue el momento, porque ahí fue cuando dijimos, listo, ahora sí. Comenzó la preocupación porque teníamos solamente un mes, ya de 2 años, que a eso es otro importante para tener en cuenta. 2 años dura el trámite del proyecto de ley. De esos 2 años ya estamos en la última parte, solamente teníamos un mes para que fuera aprobado. Y decimos, puya lo que va en bajada, ¿no? Dice, Exactamente. ponle el acelerador, porque ya todo tiene que ser así, ya el lobby tiene que ser mucho más rápido, tienes que hablar tuviste que haber hablado con la gran mayoría de los diputados, pero ya de una vez tenerle, mira, este es el proyecto, tienes que estar prácticamente, tienes que buscar un camping en el Congreso de la República, prácticamente vivir ahí. La gente no sabe qué hace este loco aquí viniendo todos los días, el tipo los animales viendo todos los días, bueno, porque todos los días tengo que hablar con alguien y no todo el mundo tiene 20 minutos para ti, tienes 1 minuto o 2 minutos y en esos 2 minutos tienes que saberlos aprovechar, ¿no? Y O nos es tiraban muy particular, la puerta en la cara, como nos sucedía también muchas veces. pero a veces tenías que aprovechar un cafecito, una escalera, algo, un ascensor, ser una sombra. De repente dice, bueno, no me va a atender, pero vamos a compartir el ascensor y vamos a hablar 2 minutos en el ascensor mientras estamos haciendo la cola para entrar al ascensor y subir. Me va a tener que escuchar porque va para subir. Y ahí, digamos, también lo importante ahí que fue el punto fundamental para que tuviéramos el avance, y es que dijimos, bueno, aquí a esta parte de la región de Colombia, que no solamente Bogotá, sino una parte de la región central de Colombia, nos llaman cachacos. Ujú. Y nosotros estábamos hablando con Yanni como, si aquí seguimos siendo los cachacos hablando con los congresistas de las demás regiones, pues obviamente no nos van a poner la atención, eso es lógico. Entonces ahí fue como la articulación que tuvimos con los demás grupos nacionales para que fueran los mismos ciudadanos, los mismos líderes territoriales, eh, con los que dan los votos en sus regiones, que le dijeran a los congresistas, a los senadores, bueno, aquí no es un tema de Bogotá, aquí es un tema de los llanos orientales, es un tema del sur, es un tema del Pacífico, es un tema de la costa atlántica, es un tema de otras zonas del centro. La Que aquí Guajira, no es solamente un tema, claro, porque nosotros podíamos acá, los teníamos agotados con todo lo que podamos hacer hecho del lobby se hizo, ahí en el Congreso, en el Capitolio. Y nosotros, por ejemplo, en la gira nacional nunca hablamos. Los que hablaban eran las personas, los grupos que tenían ya la experiencia, que habían trabajado durante muchísimos años ahí en sus territorios, en sus municipios, que por derecho lógico, o sea, tenían ese espacio para trabajar y desde luego era estratégico porque eran su misma ciudadanía, sus mismos habitantes diciéndole al senador que aprobara el proyecto de ley. Entonces, digamos de ahí, hay que verlo es que se marcó un hito para que se siguieran cosechando procesos. Y mucha gente más empezó a presentar sus proyectos de ley, apoyar, generar mesas, procesos de trabajo y avanzar, digamos, más allá de quién es, de a quién se le da el crédito, pues que eso es un tema bastante odioso, porque lógico que nosotros nos encontramos con situaciones muy, muy pues, incómodas y de sectores que en teoría deberían haber estado apoyando de una manera fuerte y no lo hacían, o de pronto de una manera muy disimulada lo que intentaban era bloquear los procesos. Bueno, eso es y otros impresionante porque y otros que de manera anónima hicieron mucho más que cualquiera que lo hizo con la cara destapada. exactamente, exactamente. Sí, Entonces, porque para no caer solo en eso, porque pues o nos ponemos a trabajar, nos ponemos a generar procesos nuevos y avanzar, avanzar, avanzar a favor de todos los animales, o nos quedamos con ¿sabes qué la, pasa? con Que la, con la histeria de las peleas, que eso no nos lleva a nada. tú y yo estamos muy viejos para la gracia, como dice mi papá, estamos muy viejos para la gracia, ya no estamos para pelear, ¿no? Entonces digo, yo no guardo dinero, mucho menos rencor. Entonces, ahí te lo voy dejando. Eduardo, Eso está buena. gracias por estos momentos, gracias por estos recuerdos tan ricos. Fíjate que de la conversación que tuvimos hoy tú y yo, creo que van a salir 3 o 4 más, porque hay otros puntos que se van abriendo y que no quisimos ampliar,
Pero eso es lo que he querido hacer con estos lives, que queden registrados porque van a quedar guardados de manera pedagógica, no solamente para los activistas, sino también para los que quieren hacer lobby, para los que quieren cabildear, para los que quieran actuar de otras maneras. Entonces quiero dejar como, como, como un documento en el cual basarse, pues experiencias, anécdotas, algo en el cual que con unos minutos que se vea un video, pueda tomar con papel y lápiz en una libretica y anotar tips que les puedan servir para un mejor desempeño. Y qué mejor desempeño va a tener con experiencias como las tuyas y datos como los tuyos, ¿no? De No, verdad, de corazón, muchas gracias por esto. no, no, Roger, a ti, pues, súper bonito todo y no, pues ahí estamos, seguir construyendo y pues digamos aprovechar la oportunidad que tenemos, porque nosotros finalmente es una oportunidad que tenemos en la vida para dedicarnos a esto, o dedicar buena parte de la vida a los animales, con todo lo que eso implica, desde luego. Entonces, y Bueno, afortunadamente payaso, pues ya no somos solo nosotros, sino son muchos más quienes ya pueden tener un proceso más estable. Eduardo, muchas gracias. Estamos pendientes para otra charla pedagógica. ¿Ok? Se te quiere mucho y estamos en contacto. Bueno, Roger, muchísimas gracias. Una feliz tarde y un abracito, saludos a todas las personas que nos acompañan.